No hay duda que vivimos en un mundo de cambio constante en el que el desarrollo, el logro y el éxito son procesos muy desiguales que constantemente evolucionan y exigen creatividad e innovación. Estas dinámicas no van a desaparecer. Todos debemos aprender a navegarlas y adaptarnos a ellas. En años recientes se ha hecho común hablar de globalización, internacionalización y naciones sin fronteras. Sin duda, durante el siglo pasado, el comercio mundial, el turismo y el intercambio cultural han aumentado sustancialmente y de manera continua. ¿Pero significa esto que el mundo lo ha vuelto una sola economía global? ¿Existe ahora un solo campo parejo de acción en donde todos los jugadores son esencialmente iguales? ¿Están reduciéndose las diferencias en todo el mundo? ¿Está alcanzando los países pobres a los más desarrollados? ¿Están dándose el cambio y la innovación alrededor del mundo? ¿Afectó la crisis de 2008-2010 a todos los países de la misma manera? Algunos comentaristas dicen que existe por todo el planeta un campo de juego parejo y que todos estamos compitiendo en el mismo juego con reglas similares. Por ejemplo, el comentarista Thomas Friedman sostiene que desde un punto de vista económico y tecnológico, el mundo es plano. Friedman explica que un gran número de sucesos se han combinado para hacer parejo el campo de competencia mundial, incluyendo la caída de la Unión Soviética hace 2 décadas, la distribución de software de cómputo por todo el mundo, la subcontratación global del trabajo, el surgimiento de las cadenas internacionales de abasto y los mercados globalizados. En realidad, como con los navegantes del siglo XV, la declaración de Friedman que el mundo es plano pudiera no coincidir con la realidad. Como Paul Krugman ha sostenido, el mundo es aún un lugar muy desigual. La metáfora de un planeta plano con un campo de juego parejo para todas las naciones y organizaciones ignora las barreras y obstáculos, así como los muchos picos y valles que caracterizan todos los aspectos de las sociedades humanas. Como dice el geógrafo cultural Hermann de Blich, la Tierra, tanto física como culturalmente, es todavía terreno muy escabroso, y de muchas maneras claves sus compartimientos continúan atrapando a miles de millones de personas en circunstancias que los dejan en desventaja. Económicamente, educativamente, políticamente, ambientalmente, religiosamente y médicamente, existen grandes diferencias sobre la Tierra. El mundo está lleno de desigualdades. ¿Cómo puede lidiar una persona con este terreno internacional tan disparejo, aunque vivamos en una era que tiende a emparejarlo globalmente? Primero es importante entender y reconocer el terreno global en tiempo y espacio. Friedman no está totalmente equivocado. Por todo el planeta y en cada país ha surgido una clase nueva de internacionales que son móviles, pudientes de recursos y ricos en información. Estos internacionales son especialmente prevalentes en Norteamérica, Europa, Australia, Nueva Zelanda y el este de Asia, incluyendo Japón, Taiwán, Singapur, Corea del Sur y Hong Kong. Ciertamente ya existe esta élite internacional bien informada y pudiente en todos los países, pero están creciendo rápidamente en ciertos lugares tales como la India, Brasil, Chile, Venezuela y México. Las grandes innovaciones recientes, que son parte de la naturaleza de estos internacionales, no están al alcance de la vida diaria de los miles de millones de seres humanos sobre el planeta. Las increíbles innovaciones de la élite internacionales, incluyendo el Internet, los teléfonos 3G, las noticias por cable, el radar para pronósticos del tiempo, Facebook, Twitter, reporte de bolsa a las 24 horas, hoteles con aire acondicionado y el transporte internacional en aviones jet, no están al alcance de la mayoría de los ciudadanos sobre el planeta. De hecho, la mayoría de las personas en el mundo actual ni siquiera saben de estas innovaciones. No es el caso de los élites de la información, quienes experimentan crisis emocionales si no pueden accesar su correo electrónico, si la batería de su celular se baja, o si su avión llega 2 horas tarde. Vivimos en un mundo bimodal en el que la mayoría de los habitantes no pueden ni siquiera soñar sobre lo que los élites de la información sienten que es su derecho de nacimiento. En un mundo en el que muchos de nosotros rutinariamente hacemos llamadas telefónicas internacionales, tenemos celulares de tercera generación, hacemos mucho de nuestro trabajo y comunicación vía email y exploramos el Internet diariamente, es fácil concluir que el mundo es plano y la tecnología está en todos lados. Y así,
y así lo entendemos. Esto es particularmente cierto para los élite de las empresas, gobiernos y universidades que rutinariamente se conectan tan fácilmente vía Internet con sus colegas. Pero todo esto esconde la triste realidad que en muchos países menos del 10% de sus ciudadanos tienen electricidad. La mayoría de las personas en el mundo nunca han hecho una llamada por teléfono. En la mayoría de países europeos y norteamericanos, la penetración del Internet de anchura de banda amplia ya excede el 30% de la población y pronto será un servicio casi ubicuo. Sin embargo, en buena parte del mundo, menos del 1% de los ciudadanos tienen acceso de Internet de anchura amplia y en muchos países ni siquiera existe. Claramente que estos últimos países no participan en comercio electrónico o en educación a distancia vía Internet y continúan estando en el lado equivocado de la brecha digital. Para entender el mundo a partir del 2010, 3 importantes realidades económicas deben ser tomadas en cuenta. Primero, no hay duda que existen diferencias económicas masivas por todo el mundo. Para la mayor parte de las personas y países del mundo, no es plano en lo económico. Segundo, no hemos vivido una recesión, sino un ajuste global de cuentas pasadas, una recalibración masiva de nuestro valor colectivo y un imperativo para empresas, individuos, instituciones y gobiernos de vivir dentro de sus medios y posibilidades. Tercero, las circunstancias económicas de ahora han reducido nuestra interdependencia y han convertido lo local relativamente más relevante que lo global. El mundo es todo menos plano económicamente. Brasil tiene 9 veces el Producto Doméstico Bruto de Haití y Estados Unidos tiene 11 veces el de Brasil. Es difícil, muy difícil, comparar las circunstancias económicas de los países más ricos en el hemisferio occidental, tales como Estados Unidos, Canadá y Brasil, con los países más pobres del continente, tales como Haití, Honduras y Nicaragua. Según el International Food Policy Research Institute, en 30 países, tales como Etiopía, Eritrea, Sierra León y el Congo, más de una tercera parte de los ciudadanos sufren de severa malnutrición o hambruna. Solo en el hemisferio occidental, diversos países viven situaciones de hambre extrema, incluyendo el 11% de hondureños, 12% de dominicanos y bolivianos, 14% de guatemaltecos y nicaragüenses y 25% de haitianos. Todo esto es un ajuste de nuestra realidad, no una recesión, como lo ha dicho en otros programas el ITC. La crisis financiera global del 2008-2010 fue más que una recesión, fue más bien una recalibración global de largo plazo de la economía mundial, la cual había venido gastando más dinero de lo que tenía en realidad. La economía mundial tuvo que pasar por una reconciliación masiva de su valor real versus sus recursos aparentes. Individuos, bancos, empresas y naciones vivieron más allá de sus posibilidades. Ciudadanos habían gastado dinero que no tenían y acumularon enormes deudas de tarjetas de crédito, alimentando una economía mundial impulsada por el consumo que tuvo que aprender a vivir con un comportamiento de consumo menos entusiasta. En América y por todo el mundo, las personas siguieron adquiriendo casas en medio de una burbuja de elevación récord de precios de vivienda. Las actividades locales crecieron más que las globales. La caída económica global del 2008-2010, la mayor desde la Gran Depresión del siglo XX, bajó las exportaciones más del 10% en cada uno de los años de la crisis, siendo esta la contracción más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Por primera vez, en varias décadas, empresas y países no podían depender de exportaciones para impulsar su economía. Desde café hasta autos, desde microchips hasta motores, desde tomates hasta textiles, las exportaciones a nivel mundial continuaron estancadas. Lo que fue peor es que el precio de los bienes exportados cayó, reduciendo aún más los beneficios del reducido comercio de exportación. La reducción fue global, pero Asia, que por décadas había tenido un superávit de comercio, fue la más afectada. La caída económica europea significó también que otro gran mercado quedaba en la banca.
reduciendo aún más los mercados disponibles para exportar. Crecientemente, los países voltearon hacia sus mercados locales o domésticos para realizar sus actividades productivas a medida que se contraían los mercados globales. Hablemos ahora un poco de nuestras divisiones religiosas. La religión es el tema más personal y profundo que existe. La tolerancia y protección de creencias religiosas de individuos y de grupos es algo crucial. En lugar de un mundo plano en el que las personas celebran y aceptan las creencias de los demás, nuestro mundo se está haciendo cada vez más dividido e intolerante. Fundamentalistas religiosos amenazan la libertad de religión, la cooperación cultural y hasta la paz mundial. Ya sean musulmanes, hinduistas, judíos o cristianos, los fundamentalistas religiosos pregonan que las otras religiones son diabólicas, que solo hay un camino hacia la salvación, y en los casos más extremos, que los infieles, pecadores y no creyentes deben ser exterminados. En lugar de que esta sea una gran era de creatividad y tolerancia de las diversas creencias que tenemos, en buena parte del mundo, las fuerzas del fundamentalismo y la intolerancia siguen propagándose. Un mundo religioso plano y cortés es un sueño muy distante ahora. En realidad, el mapa religioso global es cada vez más desigual, inflamatorio, intolerante y violento. La explotación negligente de los recursos del planeta nos ha dejado al borde de constantes desastres ecológicos. El cambio climático global, causado por el exceso de gases de invernadero, amenazan las grandes concentraciones de población ubicadas en las costas con inundaciones, traslado de peligrosos insectos a nuevos ecosistemas y creación de supertormentas de creciente ferocidad. Nuestro irresponsable consumo de combustibles fósiles ha agravado esta crisis y devastado también nuestros océanos, como lo hizo el lamentable accidente de petróleo de la empresa BP en el Golfo de México. La destrucción de grandes extensiones de suelos por todo el mundo por la extracción minera y de minerales es una catástrofe similar. Estos desastres no son la culpa de una persona en particular, más bien son el resultado de las decisiones de organizaciones, empresas y gobiernos difusos y sin corazón, con mentalidad de ganar dinero a cualquier costa, sin importar los daños a tierras, océanos y seres vivientes. Lo peor es que el mayor impacto de la crisis ambiental recae sobre las personas más pobres y menos conectadas del mundo. Claro que han sufrido los accionistas de BP y Goldman Sachs como consecuencia de los desastres ambientales y financieros. Pero el verdadero daño de estos sucesos recae sobre los ciudadanos más pobres del mundo. Los miles que murieron por el derrame de químicos en Bhopal, India. Los más pobres residentes en Indonesia o Bangladesh, que están en riesgo constante de ahogarse por los crecientes niveles de los océanos, los desamparados en América Latina que se exponen a envenenamiento al buscar comida u otros básicos en basureros altamente tóxicos, los más pobres y menos educados de Nueva Orleans que recibieron la furia directa del huracán Katrina. Todos ellos son los que tienen los mayores riesgos. Estos son las peores víctimas de ecologías degradadas. Aunque quizá el emplearse en minas de carbón es un riesgo que solo les afecta a ellos, un medio ambiente global en deterioro es una amenaza a todos nosotros, incluyendo la élite de internacionales. Está claro que la reinvención, innovación y sustentabilidad son necesarios para mitigar todos estos riesgos potenciales. Para muchos de los ciudadanos del mundo, la salud ha mejorado dramáticamente en la última década. La élite global con acceso a vacunación, agua limpia para tomar, sistemas de manejo de desechos, nutrición de calidad, servicios de salud modernos y lo último en medicamentos, han elevado su esperanza y calidad de vida drásticamente en el último siglo. Pero todas estas innovaciones están fuera del alcance de la mayoría de las personas en el mundo, para quienes el campo de juego no es parejo y para quienes en definitiva el mundo no es plano. En el sur de Asia, partes de América Latina y la mayoría de África del Sub-Sahara, ninguna de las innovaciones mencionadas de salud están disponibles. Millones de estas personas sufren de sida, malaria, tuberculosis, fiebre dengue, desnutrición y vidas cortas y miserables.
Lo peor es que la alta tasa de natalidad en estos países que tienen las peores condiciones de salud condena a millones de niños, tanto vivos ahora como por nacer, a los estragos de estas enfermedades. Por supuesto que la élite económica sufre sus propias calamidades de enfermedades como la influenza, la alta presión arterial, obesidad, diabetes, enfermedades cardíacas, gota y las múltiples complicaciones asociadas con el fumar tabaco. Estas son enfermedades serias, pero generan menos sufrimiento y muertes que las enfermedades de las personas de los lugares más pobres del mundo. Quien piense que el mundo es plano y parejo en términos de salud, conoce muy poco sobre las tremendas condiciones del Subsahara de África, de muchas partes del Caribe, de diversos países de América Central, de otros en el sur de Asia, o de los más pobres en América del Sur. En los peores de estos países, la esperanza promedio de vida es de menos de 30 años y en un número de otros, la esperanza de vida no llega ni siquiera a los 40 años. En el periodo 2008-2010, todos los países del mundo sufrieron una caída económica. Pero el impacto de esta situación afectó de manera desigual en los diferentes sectores a nivel mundial. Dentro de América Latina, la desaceleración económica global afectó más a México y a América Central. La mayor parte de esta desaceleración fue causada por una reducción de la demanda externa de productos latinoamericanos. Sudamérica fue afectada, pero a un menor grado. Aunque Brasil es una creciente potencia económica global y se recuperó de manera un tanto rápida de la última crisis económica, este gran país tiene profundas diferencias económicas internas, aunque algunos brasileños han logrado mantener y hasta elevar su nivel de riqueza, la última crisis mundial afectó más a las clases de menor ingreso en el país. Eventualmente, estas diferencias crean las condiciones para fomentar el crimen, terrorismo, inestabilidad política y estancamiento económico. No es suficiente que los que tienen abundancia vivan bien en una economía global plana. Las clases en desventaja son una carga para la economía y un peligro para ellas mismas y para las clases altas. ¿Cómo reaccionan las empresas, instituciones educativas y gobiernos a estas crisis y diferencias? Sería presuncioso de mi parte proponer soluciones definitivas a estas realidades de nuestro mundo tan desigual y bimodal. Sin embargo, les puedo asegurar que la clave es la creatividad, innovación y reinvención. ¿Cómo hacerlo? Depende del escenario y realidades que cada uno de nosotros enfrentemos. En otro módulo, hablaré sobre algunos procesos y ejemplos que pudieran ayudarles a ustedes a comenzar a identificar soluciones a estas agudas diferencias entre nuestros países y culturas. Las redes humanas basadas en tecnología serán cada vez más las facilitadoras para implementar estas soluciones que tan urgentemente se necesitan en nuestro desigual mundo actual. Tratemos de evolucionar y adaptarnos a estas nuevas realidades globales. Gracias. Gracias por su presentación. Ahora pasemos al módulo 2 del programa. En un mundo con grandes inequidades, un gran bache económico, trastornos políticos y tensiones religiosas, ¿qué debe hacer una persona o una organización? Por supuesto que los ciudadanos y las instituciones no están sin posibilidades para enfrentar estos problemas. En lugar de ser pasivos o fatalistas, necesitamos todos comenzar a buscar los cambios que nos ayuden a mitigar estos problemas. Como individuos u organizaciones, podemos y debemos reinventarnos, buscar innovaciones y crear organizaciones y ambientes sustentables. Es imperativo que tanto a nivel individual como organizacional busquemos analizar nuestros éxitos y fracasos para tratar de reinventarnos nosotros mismos. Debemos utilizar intuición y perspicacia
y tomar riesgos calculados para avanzar y evolucionar. Debemos educar y capacitar a los tomadores de decisiones en el uso eficaz de estas técnicas. Las organizaciones que no cambien con los mercados desplazados, con las nuevas generaciones y las erráticas circunstancias económicas, están destinadas a fracasar. La reinvención es un proceso por el cual un individuo o una organización analiza y evalúa sus actuales ineficiencias, descubre nuevas oportunidades y misiones, pero también crea un cambio benéfico. Reinvención requiere creatividad y reevaluación de nuestras prácticas actuales a nivel individual y organizacional. La inercia y la calcificación son grandes amenazas al bienestar de las personas y sus organizaciones. En un esfuerzo por estimular la reflexión sobre el concepto de reinvención, en este módulo les hablaré sobre varias maneras en que ustedes y sus organizaciones pueden repensar lo que actualmente hacen. Enfoquémonos hacia nuestras competencias básicas. Las empresas deben identificar lo que es central, periférico y totalmente fuera de sus capacidades. Todas las organizaciones deben analizar con sentido crítico lo que pueden hacer especialmente bien, lo que pueden o quizá podrían hacer, y lo que está en realidad fuera de su potencial o capacidad. El crecer con base en nuestras fortalezas es la clave para forjarnos un camino de éxito hacia adelante. La mayoría de las personas y empresas conocen lo que mejor pueden hacer, y esas competencias básicas deben ser el centro de sostén para su desarrollo personal y el de sus organizaciones. Consideremos la opción de una microinversión. En muchos países, los ciudadanos más pobres pueden ser ayudados con pequeños apoyos de inversión de dinero para impulsar sus negocios. Lo que pudiera ser una cantidad trivial de dinero para su organización puede ser la salvación de un pequeño negocio. Dadas las grandes diferencias, las microinversiones pueden ser tanto socialmente responsables como una buena inversión para su organización. En lugar de simplemente dar a un fondo caritativo, lo cual promueve la dependencia, el invertir en una pequeña organización promueve independencia. Los negocios exitosos eventualmente tienen un efecto multiplicador sobre la economía local y produce más consumidores para los negocios locales. Aun si una microinversión solo genera una utilidad anual del 2%, su organización tendría 102% más dinero para reinvertir en alguna otra iniciativa productiva merecedora que si el dinero lo hubiera donado filantrópicamente a una caridad. ¿Alguna vez ha contemplado usted o su organización la opción de realizar alguna microinversión? Comentemos los beneficios de la democratización. La democracia no es fácilmente adaptable a todas las culturas o sistemas políticos. Algunos países carecen de un historial o antecedentes con valores democráticos. No tienen experiencia con elecciones, no tienen tradiciones de libertad de expresión o no tienen el respeto por la igualdad de derechos civiles de cada persona. Por lo tanto, las semillas de las tradiciones democráticas no prosperan de igual manera en el suelo de todos los países. Pero donde las semillas de la democracia pueden germinar, sus economías tienden a florecer. En las democracias más ciudadanos de ambos sexos y todas las clases sociales tienen mayor acceso a la educación. La educación es la gran máquina de crecimiento personal y económica. La educación produce capital humano y el capital humano es el prerequisito líder del desarrollo económico. Estas son algunas de las preguntas que usted y su organización necesitan contestar. ¿Están disponibles las oportunidades educativas a todas las personas de su comunidad y país? ¿Pueden las personas más talentosas de su comunidad y país continuar su educación? ¿Qué pasos podemos tomar para mejorar nuestras escuelas y maximizar el potencial de cada ciudadano? Más allá de la educación, existen otros factores que en ambientes de democracia permiten a los países y sus comunidades prosperar económicamente. La opresión limita la innovación y la reinvención. La libertad de expresión, la inversión y la oportunidad
libera la energía creativa de la gente. Si las oportunidades se limitan solo a cierta clase social o grupo étnico, el país se estancará, ya que las energías creativas de la mayoría de las personas no se maximizarán. Estadísticamente, por todo el mundo, las democracias tienen productos domésticos brutos más altos que las dictaduras. En las Américas existen diversos ejemplos de los beneficios de las transiciones hacia una democracia. Por ejemplo, el movimiento que llevó a Chile de una dictadura hacia una democracia ha fomentado considerablemente el crecimiento económico y la innovación. Asimismo, Costa Rica es un país que se ha beneficiado considerablemente de una democracia económica y política. De hecho, es la democracia más antigua en América Latina y una de las más prósperas. Está entre los primeros países en cuanto al índice de desarrollo humano y en cuanto a protección ambiental. Esta firme posición de Costa Rica ha atraído inversión y turismo internacional, impulsando así su prosperidad. Según la New Economic Foundation, Costa Rica está clasificado en primer lugar en cuanto al índice de bienestar social y desarrollo ambiental a nivel mundial. Mucho se puede aprender en otros países de la experiencia de Costa Rica. ¿Han ustedes estudiado lo que se hace bien en Costa Rica? Diversos estudios confirman que los gobiernos democráticos de centro-izquierda son los que logran mayor crecimiento económico para su población. Buena parte de las naciones del hemisferio occidental sigue todavía decidiendo sobre el modelo económico y político que adoptará en definitiva. Las siguientes son algunas preguntas que se deben hacer los ciudadanos sobre sus comunidades y países para tomar las mejores decisiones. ¿Se le da libertad a su fuerza de trabajo para cambiar empleo o para trasladarse a nuevas zonas de desarrollo económico? ¿Pueden todos los ciudadanos abrir un pequeño negocio con igual oportunidad de éxito? ¿Hay oportunidades de trabajo disponibles en el sector privado y público para todos los ciudadanos? Si no, ¿qué puede usted y las instituciones del país hacer para abrir mayores oportunidades para todos los ciudadanos? Todos debemos buscar la sustentabilidad, como ya he comentado en otros programas del ITC. Sustentabilidad significa tanto fomentar lo económico como lo ambiental. La palabra clave de esta década e inclusive del siglo XXI será sustentabilidad. Según el consultor de empresas Greg Andreatte, la triple utilidad de la sustentabilidad consiste de rentabilidad financiera, integridad ecológica y también, por supuesto, equidad social. En suma, las organizaciones sustentables deben preocuparse por ganar dinero, cuidar el planeta y proteger a la gente. Por todo el mundo, la mayoría de los negocios tienden a fracasar porque la primera tarea de cualquier organización es ser sustentable económicamente. Segundo, todas las organizaciones tienen el deber de ser sustentables ecológicamente, es decir, dejar el medio ambiente en mejores condiciones que como lo encontraron. De no ser así, ponen en peligro la salud y las vidas de nuestra sustentabilidad futura. Finalmente, tanto a nivel individual como organizacional, debemos ejercer responsabilidad social. Las organizaciones y las personas tenemos la responsabilidad de colaborar para compartir conocimientos y recursos y para crear más comunidades autosuficientes. Esto es más que un asunto de altruismo. Las personas con baja escolaridad, desempleada y no saludable son una carga para la sociedad y hacen la vida de todos más riesgosa. Los que no tienen futuro tienen poco que perder y fácilmente pueden encaminarse hacia el crimen, la violencia, terrorismo o contrabando para buscar oportunidades que no tienen. Las comunidades socialmente responsables son más seguras. En este sentido, hagámonos algunos cuestionamientos de reflexión. En términos de sustentabilidad financiera, ¿tiene su organización un plan de negocios a largo plazo? ¿Es manejable su deuda? ¿Se ha enfocado usted hacia sus fortalezas o competencias básicas? En términos de responsabilidad ambiental, ¿tiene su organización un plan de conservación, certificación de LED para sus edificios, generación eólica o solar, o algún otro tipo de energía verde?
algún programa de reciclaje, horas de trabajo flexible o algún plan de conservación de agua? Muchas de estas innovaciones de sustentabilidad pueden producir ahorros y utilidades para sus organizaciones, además de hacer su parte para proteger el medio ambiente a nivel local y global. En cuanto a responsabilidad social, ¿apoya usted o su organización el dar ayudas filantrópicas? ¿Colabora o apoya a organizaciones educativas? ¿Apoya los derechos humanos y la salud pública? Insistamos en dar más facultades a la mujer. Los países más ricos en el mundo tienen las mujeres más educadas y el porcentaje más alto de mujeres dentro de la fuerza laboral. Las mujeres educadas tienen hijos con mayor escolaridad, por lo que las mujeres son la clave para ampliar el alfabetismo y la productividad económica. Las mujeres ofrecen también diferentes perspectivas organizacionales y pueden ser la llave de la innovación. ¿Ofrecen su país y empresa iguales oportunidades de educación y empleo para las mujeres? ¿Motivan a las mujeres a compartir por todos los puestos, incluyendo los de nivel directivo? ¿Tienen un procedimiento establecido para revisar casos de abusos sexuales en el trabajo? ¿Ha aprovechado realmente su organización las grandes potencialidades de las mujeres que emplea? Compre a nivel local. En el pasado hemos pregonado por los grandes beneficios del mercado global. Sin embargo, los proveedores locales seguido ofrecen mejor servicio, entregas más oportunas, menor impacto ambiental y relaciones más estrechas a nivel personal y organizacional. Las compras locales tienden a invertirse en la comunidad local y así ayudar a su región y también a su país. Los pequeños negocios son el principal empleador en la mayoría de los países y fomentan la diversidad económica, la competencia y la sustentabilidad. ¿Han ustedes considerado preferir a los proveedores ubicados dentro de su comunidad? ¿Tiene usted relaciones permanentes con los principales negocios de su localidad? Escuche a los jóvenes. Las personas que nacieron después de 1980 son llamadas milenios o generación Y. Tienden a ser los de mayor escolaridad, habilidad tecnológica y visión futurista de todas las generaciones. Es imperativo que todos escuchemos con mayor atención a estas personas jóvenes. El futuro de muchas organizaciones está en los milenios. Son expertos en redes sociales, mensajes de texto electrónico, diseños de sitios web, aplicaciones tecnológicas de cuarta generación, Twitter y nuevas tecnologías que podrían estar todavía en idea de pizarrón. El futuro de la publicidad, la mercadotecnia, la capacitación organizacional y la reinvención institucional está en las manos de los milenios. ¿Solicita usted retroalimentación de sus empleados más jóvenes y brillantes sobre ideas de innovación? Piénselo. ¿Tienen incluidos a milenios dentro de sus equipos de trabajo claves? ¿Consultan sus profesionales de marketing con estos? Es fundamental contestar estas preguntas para encaminar realmente su reinvención y cambio organizacional. Escuche a sus consumidores y clientes. Tanto la información informal como la formal es esencial para que su organización se adapte a un mundo de rápido cambio. Gracias por su presentación. Ahora pasemos al módulo 2 del programa.